El Instituto de Estabilización de Precios, INEPRE, es una entidad que fue creada el 11 de diciembre de 1969 mediante la Ley 526 por el doctor Joaquín Balaguer, con objetivo claro, preciso, que durante muchos años se han ido distorsionando, creando de esta institución una entidad que ya el pueblo dominicano no quiere saber de ella. Una entidad que se cree parasitaria, que se cree que sobra, que se cree que es un mal gasto. Sin embargo, hay que decir que el INEPRE, su objetivo está claro y es necesario para el país. La función del INEPRE en nuestra nación es de estabilizar los volúmenes de alimentos en el mercado. Es decir, que cuando un producto, por ejemplo, sobra, está en abundancia en el mercado, los precios bajan y perjudican al productor. O si por el contrario existe escasez de un producto, entonces los precios suben y perjudican al consumidor. El INEPRE, creado en el 69, aún en los tiempos en que el Estado podía estabilizar los precios, que incluso había un organismo de control de precios para ponerle precio a los productos y que tenía que venderse así, aún en esa época el INEPRE desempeñaba su papel. Luego, en el año 1994, 95, 93, cuando a nivel mundial se fortaleció la Organización Mundial del Comercio, que prohibió los controles de precios, el país pasó gradualmente a también no controlar los precios. Es decir, dejar lo que se llama la oferta y la demanda. Con la oferta y la demanda solamente ganan los intermediarios. Es decir, cuando un plátano, por ejemplo, cuesta 3, 4, 5 pesos en la finca, muchas veces ese plátano viene costando 25, 30 pesos a nivel de los consumidores, a nivel de mercado. Por eso, el objetivo del INEPRE tiene razón de ser y tiene que transformarse nuevamente en lo que fue originalmente esa entidad. Entidad que me atrevo a decir que en los últimos 20, 25 años se distorsionó. Esa entidad llamada INEPRE quedó al final como algo para tener simplemente supermercado. Sin embargo, es una entidad que tiene que existir para que garantice los precios justo al productor y también justo al consumidor. Pienso que el INEPRE, en coordinación con los mercados, como el Mercadón, tiene que resultar ser la entidad que después que un productor siembra, cuida su cosecha los productos, lo transporta, lo industrializa en alguna ocasión, lo lleva al mercado, que ese productor no pierda, que ese productor pueda obtener sus costos de producción y las ganancias, pero que nuestros productores también al mismo tiempo sean la garantía de que con buena rentabilidad, con buena calidad, el consumidor tenga a precios asequibles o tenga entonces productos de calidad. Por eso estamos abogando de que el INEPRE, ahora con nuevas autoridades, pueda constituir una entidad para controlar los volúmenes que llegan al mercado para los consumidores. Hay que decir que el INEPRE durante muchos años, comprándole a los productores y luego quedándole mal, porque INEPRE entonces vendía para adelante esa producción que adquiría y luego no les reportaba lo que eran los recursos a los dueños de la cosecha, es decir, a los productores. Sin embargo, en los últimos tiempos hay que señalar que el INEPRE demostró de que no tenía las condiciones para controlar los volúmenes de oferta a nuestros consumidores, pero también se logró quitar un poco ese estigma de quedarle mal a los productores. Por eso, para nosotros ahora lo que corresponde es fortalecer al INEPRE, fortalecerla con un sistema en el cual el INEPRE pueda servir para que los productores lleven sus cosechas a buenos precios, con calidad a los consumidores, ya sea que directamente conecten los productores con los consumidores o ya sea que se vuelva al sistema exitoso, diría yo, exitoso
hasta casi terminados los años 80, que era que el INEPRE adquiría la producción, la llevaba a los centros de abasto y luego entonces les reportaba los precios que había convenido con los productores. Abogamos pues que el INEPRE retorne otra vez a sus orígenes, porque hay que decir, sin esos orígenes, nosotros entonces podemos tener buena cosecha, buena calidad, buenos rendimientos, pero al final los productores o pierden porque toda la cosecha llega junto al mercado, o pierden los consumidores porque se provoca escasez. De manera que el rol del INEPRE, el original, es necesario. Cambiemos el INEPRE de hoy por el INEPRE cuando se inició en el año 1969. Aquí estamos en desafío nuevamente con el doctor Tomás Castro Monegro. Como ustedes saben, un destacado jurista dominicano que ya ha tenido una experiencia bastante en casos muy importantes en el país. Pero también yo quiero destacar al Tomás Castro comunicador, porque debo decir que en aquellos años, diría yo que en los 80, yo era asiduo, todos los domingos le escuchaba a él, a Valete Pérez, a Flores Estrella, y debo decir que Tomás, que mi mamá, siempre era un toque de queda los domingos escuchándolo a ustedes, no solamente por la discusión que hacía, sino por la valentía de los temas. De manera que buenas noches, Tomás. Bueno. Y aquí yo tengo a Tomás abogado, jurista, y a Tomás comunicador. ¿Tú sabes quién era un oyente fijo de nuestro programa? Sí. El doctor Joaquín Balaguer. Balaguer. Me contó el doctor Bello, Sí. de allá de San Juan, que fue Manolín Bello, que fue ministro, ministro de Salud de Salud Pública, y senador. que cuando Balaguer no podía escuchar el programa, él se lo grababa y se lo llevaba, para escucharlo. Bueno, que eran cosas, porque usted lo tocó el programa ya cuando Balaguer volvió. ¿En qué año fue que comenzaron? ¿En los 70 también? No. Nosotros, el programa realmente comenzó en los años 80. En el 76 empezó el programa. Pero yo ingreso al programa en el año 80, más o menos. Los 80, sí. Porque el programa lo hacía Ernesto Valete con Rudy Germán Pérez. Rudy Germán Pérez. Mi compadre, Rudy Germán. Y en una ocasión mi compadre tenía que salir del país. Sí. Y entonces, para que Ernesto no se quedara solo, entonces me pidió que si yo podía relevarlo. Era una escuela eso. Sí, entonces cuando Rudy regresó, Ernesto dijo, bro, ¿y tú quieres quedarte con nosotros aquí? Y me quedé y se quedaste ahí. Sí. Usted lo tocó al gobierno, tocó a ti el gobierno de Antonio Guzmán, el de Jorge Blanco, Guzmán, y el de Balaguer. Y el regreso de Balaguer. Y el regreso de Balaguer. Sí, claro. Sí, eso es parte de la historia, porque ya pocos programas de ese estilo y con esa valentía permanecen, muy pocos. Sí. Lo que pasa es que en aquel entonces el periodismo, la comunicación, era un asunto más bien de la gente tenía vocación. Sí. Ya hoy es un asunto de un medio de vida. Correcto. Que ya es una profesión. Y también los medios lo han concentrado los poderes económicos. Exacto. Yo recuerdo cuando en el Caribe lo tenía Orne, que le gustaba eso, lo tenía el Cedeño en la noticia, eran gente que tenían vocación de periodismo. Hoy los grupos económicos tienen los medios. Claro, un periodista en aquel entonces era un peatón, era una persona de a pie. Sí. Hoy los periodistas tienen jipetas y tienen villas y además la mayoría se han metido en el asunto de los negocios. Sí. De los negocios. Sí. Yo recuerdo que habían periodistas, por ejemplo, que no trabajaban de manera directa en un medio, sino que eran corresponsales
de algunos de los medios de comunicación y estaban, por ejemplo, bien lejos de la capital. Y entonces el asunto era que ellos picaban con la mayoría de los comerciantes, porque cuando iban a hacer sus reportajes en vivo, si vas a comprar un electrodoméstico, vaya donde fulano de tal, y también algunos se corrompieron y comenzaban a usar el medio como una forma de chantaje o de extorsión a algunas personas que ostentaban algunos cargos públicos. Todo eso se ha vivido en este país. Hay un gran empresario. Periodistas multimillonarios. Sí, hay un gran empresario, dueño de periódico, que le dijo a una persona, ven acá, ¿y por qué ganan tan poco estos periodistas? Dice, no, ellos tienen que pagarme a mí. Porque ellos, por estar aquí, pican mucho fuera. Sí, claro. Sí. Yo conocí un corresponsal de varios medios de comunicación. Fue excelente persona. Arismendi Dipré de la Rosa. De San Cristóbal. De Cambita, de San Cristóbal. Incluso Arismendi trabajó conmigo en un momento dado porque en el año 1984 yo era relacionador público de la Oficina de Desarrollo de la Comunidad. Sí. Y ahí me compenetré más con los periodistas. Y puedo decir, por ejemplo, habían periodistas aquí que se asociaron en lo que se denominó el Círculo de Cronistas Políticos. Sí. Ahí lo estuvo dirigiendo Leo Hernández en su momento. Y esos individuos, la mayoría de las instituciones del Estado, tenían que tenerle un cheque todos los meses. Y el que se equivocara y no le diera lo que ellos pedían, lo acababan en los medios de comunicación, porque entonces trabajaban en diferentes medios de comunicación, en periódicos sobre todo. Y si tú no querías un problema con esos periodistas, tú tenías que... No, la cosa ha cambiado mucho. Tomás, nosotros estamos ahora en un nuevo gobierno que se inicia, incluso todavía se está en la designación de funcionarios, pero ya se ha comenzado a accionar y me gustaría que tú dieras tu primera opinión de cómo tú ves que ha arrancado el gobierno nuevo de Luis Abinader. Bueno, mira, el gobierno de Luis, aunque tiene 10, 11 días, qué sé yo, realmente uno tiene la impresión de que es un gobierno que tiene mucho más tiempo. Y también estoy preocupado porque normalmente el pueblo dominicano, cuando sobreviene una crisis o hay un tema conflictivo, las personas siempre quieren que la última palabra la diga el presidente de la República. Incluso en algunos momentos se han cuestionado a presidentes de la República porque no hablan. Entonces, a mí me preocupa que Luis está hablando demasiado. Si yo nombré a una persona en una institución pública y ahí está ocurriendo un problema tal, no tienen que coger para el palacio a decírselo a Luis para que sea Luis que trate el asunto de manera pública. Te puedo decir, yo he visto a Luis, por ejemplo, hablando de que se llevaron unos discos duros, pero eso no es un tema para tratarlo del presidente de la República. Que se llevaron la plataforma digital de Promese. Oye, usted no tiene una persona que nombró en Promesa. Y usted no tiene una persona que nombró en el plan social de la presidencia. Si yo soy el encargado del plan social de la presidencia y me llevaron unos discos duros, tú puedes estar seguro que cuando el presidente se entera de eso, porque hay 3 o 4 gente presa. O sea, no sé si tú me entiendes la preocupación. Yo recuerdo que cuando el doctor Balaguer iba a hablar, o en el caso del doctor Peña Gómez, después de una etapa superada, cuando él hablaba casi todos los días en tribuna democrática, una locución al país, eso se convertía en un toque de queda. Lo esperaban la gente. Todo el mundo, a ver qué va a decir el presidente. Y al otro día era tema de editoriales de los diferentes periódicos y todos los políticos del país. Por ejemplo, cuando hablaba el doctor Balaguer, recordamos
que el doctor Balaguer, con su oratoria y su capacidad histriónica, la mayoría de la gente no se atrevía a opinar del tema. Decía, no, vamos a analizar el discurso para entonces opinar. Sí, para poder opinar, sí. Pero claro que sí. Sí, porque ahora... un presidente no puede estar hablando de yuca y de batata. No, desde que hablan ahora de una vez viene la opinión. Sí, porque eso, no son tan elaboradas. Eso cansa. Sí. Que eso cansa. Tú no puedes poner la televisión todos los días a ver al presidente de la República refiriéndose a un tema o al otro. Sí. Porque entonces tú dices, pues entonces no hay funcionarios en el país que puedan resolver cosas nimias, cosas pequeñas. No, todo tiene que resolverlo el presidente. Y a veces toma la última palabra del presidente. Yo recuerdo una vez que había una crisis de los precios del arroz subieron mucho. Y Balaguer, que yo estaba en el Banco Agrícola, tenía la política arrocera, me mandó a buscar, junto con Nelson Rodríguez, Morillo Rodríguez, que había sido jefe de la policía, el hijo de Morillito. Sí, había sido jefe de la policía y era director de control de precios que existía. Y después que los tres, Balaguer, en general y yo discutimos qué se iba a hacer. Cuando íbamos caminando para salir, me dice Balaguer, Roa, anuncie eso, pero anúncialo como Banco Agrícola. Y yo seguí. Entonces Perebello me llamó y me dijo, ¿tú sabes lo que le está diciendo? Que ustedes van a hacer eso. Si fracasan, queda todavía la opción de él. O sea, el presidente no puede ser la primera opción. Claro, porque es el que toma la decisión final. Eso es así. Sí. Yo recuerdo que aún en medio de la crisis electoral del 1978, que se habló de golpe de Estado, se habló del madrugonazo que se tomó la Junta Central Electoral, que se habló de muchas cosas. Y yo recuerdo que casi todos los sectores del país, el doctor Balaguer que hable, el doctor Balaguer que hable. Y Balaguer duró varios días dejando a todo el mundo todo el mundo estaba en la incertidumbre en el asunto, hasta que habló. Cuando Balaguer habló, ¿qué dijo? A mí no se me da golpe de Estado. Y en mi mano no va a perecer la democracia. Y ahí ya habló el último. Y los que están llorando como mujeres, que los que no supieron defender como hombres, yo voy a entregar el poder. Oye, eso fue una crisis. Pero, ¿cómo que aquí no se peleó de casualidad? Yo me acababa de graduar, Tomás, y yo recuerdo que estábamos en la Junta, los jóvenes, luchando por la democracia, nos sacaban a culatazo limpio. Sí. Y recuerdo que cuando Balaguer habló un par de días después, muchos jóvenes como yo cogimos un lapicero, anotaron un papelito de lo que iba diciendo Balaguer, de tan importante que era en ese momento. Es que es así, porque tú no puedes cansar a la gente con una perorata. Porque, bueno, posteriormente Balaguer se metió un poco ya a politiquero cuando Salvador Jorge Blanco sale del poder. Y todos los lunes ponía un funcionario a hablar delante de él. Y la gente, burlándose de eso, le puso la telenovela de los lunes. Sí, porque ya a la tercera vez ya iba cansando. Ya cansa. La primera vez está bien, pero la tercera vez. No, ya la gente comienza a cansarse y lo ve como un circo. Entonces, yo entiendo que hay temas que son centrales. Por ejemplo, el tema de la enfermedad, de la pandemia, es un tema central. Y eso puede el presidente, presidiendo él la comisión. Y ahí tiene que estar los diferentes funcionarios, el ministro de Salud Pública, el del Servicio Nacional de Salud, el de Promese, el de el SENASA y todos los órganos que tienen que ver con el tema de la salud, presidido por él, pero la última palabra. La última palabra no la primera. No la primera, así mismo. Tomás, con tu permiso, vamos a una pausa. Sí, cómo no, hermano. Para continuar aquí conversando con el doctor Tomás Castro Monegro, con quien estamos conversando sobre, el inicio del nuevo gobierno y sobre el tema neurálgico. Continuamos aquí conversando con el doctor Tomás Castro Monegro sobre diversos temas de la sociedad dominicana y en este caso sobre el inicio de un nuevo gobierno.
Tomás, tú que tienes bastante experiencia ya, porque has vivido ya los inicios, los éxitos, los fracasos de los gobiernos, ¿cómo tú ves? Porque ha habido una designación, yo digo que hay una clase nueva que el presidente está nombrando, muchos jóvenes, gente que uno no conoce, que se ven con buen currículo, hay que decirlo, porque todos los dominicanos, todos, incluyendo, por ejemplo, gente como yo que estamos en el PLD, queremos que él triunfe. Luis Abinader triunfa, está triunfando, es el país que triunfa. ¿Cómo tú ves este nuevo gabinete que se ha conformado de un grupo de personas totalmente nuevas, diría yo? Mira, la sociedad ateniense y las ciudades griegas, básicamente, tenían una conformación de tal manera que las gentes que se encargaban de gobernar y de dirigir el Estado eran personas de edad un poco avanzada. Y los jóvenes lo entrenaban y lo convertían en guardia, eran parte del ejército. Tenían una más fuerza. Porque el arte de gobernar no requiere de fuerza, sino de inteligencia. Y el que no tiene la experiencia necesaria para dirigir un Estado está condenado al fracaso. Yo recuerdo al primer embajador que puso el gobierno nicaragüense después del triunfo de la Revolución Sandinista en el año 1979, que era el padre de Escoto, Miguel de Escoto. Y él le confesó a un hermano mío que trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, vivía en Washington, le confesó que el gran error del sandinismo fue que solamente se prepararon para tirar tiros en las lomas y en las selvas de Nicaragua y no se prepararon para dirigir el Estado. Te digo eso porque el Estado, dirigir un Estado, requiere de capacidad, pero también de experiencia. Por eso el Senado Consulto Romano o un organismo que tenían los atenienses, que era el Consejo de Ancianos, eran los que se encargaban de hacer las leyes y se encargaban de manejar el Estado, porque un Estado no lo maneja un muchachito por el hecho de que haya ido a Harvard o haya ido a las Horbonas de París. Se necesita, además de los conocimientos técnicos y profesionales, se necesitan de otro tipo de conocimiento. ¿Alguien ha analizado el currículum de Vladimir Ilich Lenin? De Lenin. ¿Alguien ha dicho cuál era la profesión de Lenin? No. Lenin no tenía ninguna profesión política. Y escribió una obra que se llama El Estado y la Revolución, donde explica qué es el Estado y cómo se maneja un Estado y quién dirige y gobierna un Estado. Pues tú crees que este grupo de muchachitos blanquitos de La Salle, que estudiaron junto con Luis, que son blanquitos, ojos verdes, que nunca han cogido sol, ni nunca han pasado hambre, y no conocen dónde está Guachupita, ni Gualey, ni nada, ¿tú crees que en medio de una crisis se van a parar en dos patas a respaldar al gobierno de Luis? No, porque llegar al gobierno y que me nombren un cargo, eso es buenísimo, Sí. Es una maravilla. Y tú no ves todos los líos que se están armando dentro del PRM, que los trabajos, los puestos no llegan a la base. ¿Y quiénes son? Pero déjame decirte, no solamente en el PRM, aquí hay una situación que es muy delicada y muy grave. Yo escribí recientemente un artículo que publiqué en el periódico Hoy, que tiene por título
entre los amores ideológicos y los liderazgos heredados. Porque resulta que gente de experiencia como tú está fuera del Senado, pero resulta que ahora los diputados nuevos son el hijo de Leonel, el hijo el nieto de Salvador Blanco, el nieto de Peña Gómez, la mujer de fulano, y los cargos en el gobierno son los hijos de Salvador, los hijos de Tony Raful, los hijos de Hipólito, los nietos de Sonia Guzmán. Y esos muchachos han vivido experiencias de lo que es el Estado. Porque déjame decirte, en momentos de paz cualquiera es un héroe. En tiempos de paz, pues, cualquiera es un héroe. En tiempos de guerra es que se necesitan los héroes. Y ver quién está dispuesto al sacrificio y a la lucha. Porque los tiros vistos en el cine son hasta divertidos. Pero en el campo de batalla... En la realidad es otra cosa. En la realidad eso es otra cosa. Eso es otra Pues mire eso Ramón Alburquerque que se quejó y no aceptó el cargo. No, él dice que no le cumplieron, parece que tenía algún tipo de acuerdo, pero Ramón Alburquerque es una especie de corcho. Ramón Alburquerque ha vivido bien en todos los gobiernos. Yo no, te voy a decir, porque el PRM es la versión actualizada de lo que era el PRD. El PRD llegó al gobierno en el año 1978, fruto de aquellas elecciones. Y el doctor Peña Gómez llegó a decir que el palacio estaba maldito y que el fantasma de Trujillo todavía estaba en el palacio, porque a Peña Gómez lo negreaban y no podía ir al palacio. Sí, los únicos dos negros que entraron al palacio en el gobierno de Antonio Guzmán fueron Ramón Alburquerque y otro que trajeron de la Pucamaima, apellido Martínez. Martínez Aponte. Martínez Aponte. Ramón Martínez Aponte. Los únicos dos negros que entraron al palacio del gobierno de don Antonio fueron esos. Después vino el marido de Sonia, vino Sonia, vinieron toda esa gente de la Pucamaima y arroparon el gobierno. Héctor Herrera, ¿cómo se llama? Inchaute, que murió. Y el relacionador público del gobierno de don Antonio, ¿quién era? Federico Grateró. Sí. Que incluso le pusieron un apodo, el famoso cajón de Federico. ¿Tú no recuerdas el cajón de Federico? Sí, sí. El cajón de Federico era un cajón que él tenía en su despacho, lleno de dinero para sobornar periodistas, para que dijeran cosas buenas del gobierno en cosas que no eran tales. Esa es la historia. Sí. Y Peña Gómez, terminado de pasar el ciclón David, en el año 1979, tuvo que dirigir al país varios días consecutivos, porque hasta una crisis hicieron, porque en medio de esa crisis nunca se ha visto lo que se vio en ese momento. Resultó que el país devastado, y Cuba mandó unos aviones llenos de medicamentos, de comida, de frazada y una serie de cosas, y se lo devolvieron de ahí del aeropuerto. ¿Tú te imaginas un país devastado que llegue la solidaridad y le digan, mire, no, llévese su avión con todo, y no desmontaron ni siquiera una vacuna? Y eso creó una situación que el doctor Peña Gómez tuvo que enfrentar el gobierno de don Antonio. Fruto de esa, porque eso ya en este país eso es así. Cuando llega un gobierno, gente que no saben cómo fue que se llegó, le llaman los 4x4. Ellos llegan 4 meses antes de que el gobierno llegue para durar 4 años en una posición. 4x4. 4x4. Sí, esos son los 4x4. Y no saben lo que hubo que hacer en cada uno de los momentos para poder resolver cuestiones fundamentales.
pero allá ellos. Yo no tengo ningún problema. Sí. Yo no tengo hacha que afilar contra nadie. Sí. A Luis que haga su gobierno, como él mejor entienda que debe hacerlo. Bueno. Pero le advierto que esos hijos de papi y mami, frente a cualquier crisis de ese gobierno, no es verdad que se van a empantalonar y van a enfrentarlo. Lo mismo le pasó al señor cuando Salvador Blanco llegó al poder en el año 1982. ¿Tú sabes quién cogió el gobierno? Un movimiento que se llamó la Avanzada Electoral. Yo recuerdo, de Michelén. Michelén, pero no solamente Michelén. Los avanzados, eso fue lo que cogieron el gobierno. Sí, y dejaron a los verdaderos PRDistas y a los verdaderos... Porque Tomás, ese movimiento no era del PRD, sino de gente que llegaron a apoyar a Jorge Blanco. Sí, un movimiento de apoyo la avanzada electoral, que ha sido el movimiento externo, yo creo, más grande que ha habido en el país. Hubo un movimiento externo bastante grande. Sí. Pero igual le pasó al PLD. Sí. Igual le pasó al PLD. El PLD llegó al poder. Sí. Y Cheche Luna terminó muriéndose, corriendo, atajando carros para que pasen la caravana presidencial. Sí. No le dieron nada. Sí. Y el PRD llegó al poder y la gente, por ejemplo, que estaban al lado de Peña Gómez, Polonio Pierré, Julio Colón y la gente que andaba jugándose la vida con un arma, cuidándole la espalda al líder, esa gente no fueron tomados en cuenta en lo absoluto. Sí. Esa ha sido la historia de este país. Esa ha sido la historia de este país. Y entonces ahora tenemos un agravante, que antes habían grupos de poder que se convertían en grupos de presión, pero ahora no. Ahora no son grupos de presión, ya ellos son parte de los gobiernos y ellos se meten. Por ejemplo, ahí está en el gobierno de Luis Abinader, representada la gran oligarquía, miembros de la mafia de la producción energética, los Macarrulla y una serie de gente que en definitiva agarran la parte más susceptible de la economía del país. Y esa gente, decía Lenin en ese libro que te hablaba de El Estado y la Revolución, que quien dirige los guardias dirige el poder. Sí. Es el que tiene el poder. Y el que dirige la economía es quien gobierna. Entonces, si tú eres presidente de un país y tú no tienes el control de la milicia, de los guardias, y tampoco tiene control de la economía, usted no es más que un parcho mal pegado. Usted no es nadie. Usted viene siendo una especie de empleado. Usted es una especie de mandatario de los grupos oligárquicos que manejan el Estado. Vamos a una pausa, Tomás. Sí, cómo no. Y en breve continuaremos aquí conversando con el doctor Tomás Castro Monegro. Estamos hablando tema importante de lo que es la conformación del nuevo gobierno, cómo ha arrancado, cómo lo ve él con su vasta experiencia, porque como jurista y como comunicador, estamos hablando de ya que lleva ya prácticamente 4 o un poquito más de 4 décadas, digo yo. Vamos entonces a la pausa comercial para continuar aquí con Tomás Castro Monegro. Continuamos aquí conversando con el doctor Tomás Castro Monegro, jurista con bastante experiencia, gran comunicador y sobre todo un hombre agudo para analizar los procesos sociales, económicos y políticos. Tomás, ¿viste entonces lo que hay? Porque yo he repetido algo siempre. Aunque tengo una militancia política, yo quiero que los gobiernos dominicanos queden bien. Porque si quedan bien el país y quedamos bien todos. Es decir, lo que haga bien Luis Abinader me va a convenir a mí, a mi pueblo. A mí me ha preocupado esa última parte que tú dijiste, de que ha habido una conformación de un gobierno que como el pueblo dominicano le dio el aval y le dio los votos para que ganaran, tiene el derecho a nombrar al que sea y uno, en el caso mío, a cogerlo. Ahora, me ha preocupado de que ha habido
nombramientos de sectores diferentes, que a veces yo no sé hasta qué punto puedan esos sectores unirse. El sector Grupo de Santiago, Grupo Los Vicini, Grupo qué sé yo qué. Entonces, él debe tener un gobierno que conforme todo un cuerpo unido. ¿Cómo tú ves la situación? Mira, el profesor Juan Bosch, cuando llega al poder en el año 1962, en diciembre del 62 se celebraron las elecciones y el 27 de febrero del 63 tomó posesión. Evidentemente el profesor Juan Bosch no conocía el libro sobre el Estado y la Revolución. Y creo que otro libro escrito por el señor Rafael Rodríguez, que fue vicepresidente de Cuba, que se llama Sí. Cuba en el tránsito de la Revolución Socialista. Juan Bosch llegó al poder y dejó a los militares trujillistas, no limpió No. Y Lenin aconseja en el Estado de la Revolución destruir el aparato burocrático militar del Estado, o sea, del Estado que tú sustituyes. Sí, sí, sí. Porque si tú dejas el mismo aparato burocrático militar, en cualquier momento te tumban. Y resulta, yo leyendo un libro que se llama, quizá aquí no lo conoce mucha gente en el país, se llama El Libro Blanco de las Fuerzas Armadas. Sí. En ese libro van anotados asuntos que no trascienden al público, sí, pero que son los malestares que se dan dentro de las Fuerzas Armadas, toda la situación. Y en ese libro, el Libro Blanco de las Fuerzas Armadas, sí. se establece que a Juan Bosch le dieron un golpe de Estado porque suspendió las gomas. ¿Tú sabes lo que son las gomas, no? No, Bueno, si tú tienes un carro y no tiene goma, el carro no anda. No anda, ¿no? Bueno, el Estado para poder andar necesita las gomas. Las gomas son los porcentajes que se dan en la compra, la corrupción que se le permite a los guardias para que puedan, porque los salarios todo el mundo sabe que un guardia aquí no gana, no vive con lo que gana. En el Libro Blanco dice que Juan Bosch lo tumbaron, porque Juan Bosch cortó las gomas. Prohibió las gomas. Tú sabes que yo vi algo que siempre me extrañó, y fue que el ministro o el secretario de la Fuerza Armada de Juan Bosch, después del golpe, siguió siendo el secretario. Si te tomas el gobierno, sí. Y como que yo lo conocía a él, claro. Víctor Ervin Viña Román, sí, hermano de ya Jaime Viña Román de la UNFO. Sí, claro. Oye, siguió siendo, ¿y cómo toma un gobierno? Y el secretario de la Fuerza Armada sigue siendo el mismo. Pero vieron varios funcionarios del gobierno de Juan Bosch que siguieron. Sí, claro que sí. Por ejemplo, el ministro de Agricultura fue el señor Alba de Moya. Sí, sí. Y el relacionador público del ministerio era el señor Sabra. ¿Cómo es? Fabra. González Fabra. Sí, González Fabra. Que fue después jefe de prensa de Hipólito. ¿A quién deportaron del país? A Juan Bosch, a Milagro, a Jacobo Magluta y a varios militares que eran muy cercanos, Fernández Domínguez. Pero todo lo demás siguió intacto porque él no lo movió. Sí. Y hay un hecho que ocurrió en el gobierno de Juan Bosch que fue también significativo, y es que los militares, precisamente para ganarse a Juan Bosch y que él permitiera que hicieran lo que él estaba haciendo, lo que ellos querían hacer, en el caso específico del jefe de la policía, que era Belisario Peguero, que convirtió la policía en una seporá. Y le hicieron un homenaje a Juan Bosch ahí en Sanssouci. Y cuando Juan Bosch llegó, una mesa llena de exquisitez y de camarones, de langostas y de gambas y todo lo demás. Presidente, venga, sírvase. Y Juan Bosch cogió y dijo, no me sirvan de eso y yo no quiero comer de eso. Porque si yo aparezco mañana en las primeras páginas de los periódicos, degustando
eso, cuando en Guayupita y en Gualey Sí. y en esos barrios por allá hay gente que no ha comido en el día de hoy, entonces la gente va a ver el contraste y se negó y se fue incómodo y le dejó la mesa servida con todas aquellas cosas y bebidas caras y todo eso. Y los militares sabían más o menos ya cuál era la posición que de había él con respecto a ese tipo de vainas. y que ya no había goma. Que no iba a haber goma. Sí. Y como el carro no puede andar sin goma, pues Sí. se cayó, se dejó de funcionar el carro y tú pagas el gobierno. Sí, sí. Eso es para que la gente entienda cosas que el común No, del dominicano no conoce. Sí. ¿Tú sabes cómo yo vi el libro blanco? Sí. Porque el licenciado Flores Estrella, que fue secretario administrativo de la presidencia. Y fue hijo de un ministro, que ya era un hombre de poder, de Luperón Flores. Luperón Flores. Sí, de agricultura. Flores logró conseguir el libro blanco y lo fotocopió. Y yo pude leer parte del libro blanco de las Fuerzas Armadas. Sí. Que no sé si algún día en el país podamos Deben estar escribiendo, clasificar. Deben estar escribiendo y uno no se da cuenta. Sí, claro que están escribiendo. Tienen que estar escribiendo ese libro blanco. Claro que tienen que estar escribiendo. Sí, sí. De las cosas que no sé. Bueno, ahí puede parecer caso que tú le has dado, que ha sido quizá el principal, vamos a decir, defensor para que se descubra el asunto de Narcisas. En el libro blanco, claro. Y yo tengo los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano con relación a lo de Narcisazo, que fueron las informaciones que dio la Embajada Americana. Sí. Porque yo te puedo, por ejemplo, narrar cosas que ocurrieron en la investigación de Narcisazo que son veraces. Lo que te voy a decir lo siguiente. Resulta que nosotros hemos ido y hemos hablado con la embajadora norteamericana en el país, que era Donna Jane Rina. Sí, yo fui amigo de ella. Y le decimos que queríamos que el gobierno norteamericano nos prestara su auxilio para esclarecer la desaparición de Narcisazo. Y ella dijo que ella estaba de mil amores, pero que ella no podía inmiscuirse en asuntos internos del país, que si el presidente de la República Dominicana se lo pedía, entonces ella podía hacer la gestión. Bueno, pues logramos que se diera esa voluntad y se le pidió a los Estados Unidos, a través de su embajada, que colaborara con eso. Vino un equipo del FBI. Oye, lo que te voy a decir, esto es inédito lo que estoy narrando. Vinieron la gente del FBI aquí y se instalaron en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Dicen la gente del FBI que llegó un momento que ellos pensaron que lo que estaban siendo investigados eran ellos, porque le pusieron cámara, el micrófono y una serie de cosas para que todo lo que ellos hacían, darse cuenta, tener la gente del organismo de seguridad del Estado a darse cuenta. Entonces vienen esa gente y se trasladan de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y alquilan uno de los últimos pisos del Hotel Lina. Y comenzaron a operar ahí. Trajeron unos aparatos que le ponen a la gente para determinar si tú mientes o no. Ese es el famoso polígrafo. Sí. Y ahí por ahí pasaron toda la gente que ellos tenían sospecha de que... Y tuvieron su informe. Cuando fueron a donde ellos tenían que ir, Fuerza Armada, Presidente de la República, Procurador General de la República, y dijeron, miren, este es el informe preliminar que nosotros hemos compilado. Inmediatamente les combinaron a que se fueran del país de manera inmediata. Que nos lo dijo la embajadora de los Estados Unidos en el país, Donna Jane Rina, cuando fuimos donde ella. ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó? Han combinado a mi gente que se vayan inmediatamente del país. ¿Hoy por qué? Bueno, ellos hicieron un informe preliminar y lo presentaron al gobierno. ¿Ese informe lo desclasificaron ya? Ese no está desclasificado. No. Las que están desclasificados son otras fuentes que ellos usaban. Otras fuentes que son. Y entonces mandaban, recuérdate que el WikiLeaks
Sí. Salieron a reducir una serie de cosas y obligaron a los Estados Unidos a desclasificar mucha, rápidamente mucha información. Antes que siguiera el Wikileaks. Y yo tengo, respecto a Narciso González, una cantidad de papeles así, desclasificados. Sí. Y las desclasificaciones a veces no son totalmente, porque ellos desclasifican algunas cosas y algunos párrafos. Le pasan una crayón negro para que no se vea. O cortan la parte interna de un papel para quitar el párrafo. Pero aún así tenemos algunas cosas interesantes. Porque ese caso de Narcisazo tendrá su fin. Tendrá que tener su Porque de Orlando tuvo su fin. Sí, tendrá que tener su fin. Aunque el caso de Orlando fue mediatizado, como todos los casos en este país, siempre hay gente que está por encima de la ley y nunca la justicia lo alcanza. Pero por lo menos a los autores materiales del crimen de Orlando, por lo menos fueron condenados. Sí. Bueno, Tomás, muchas gracias. Pienso que hemos tocado puntos importantes, sobre todo los puntos de la sugerencia al presidente de la República, que pienso que con muy buena fe tú le has planteado alguna cosa, porque estamos iniciando ahora y de los 48 meses apenas va, digo yo, 3 semanas, qué sé yo. Es decir, que está totalmente nuevo. Un gobierno y por tanto, un gobierno recién nacido. Y por tanto, cualquier sugerencia puede impactar y puede incluso ayudar mucho a lo que es este ejercicio de gobierno, que repito, todo el mundo quiere que quede bien. Claro. Sobre todo porque hay una situación, Tomás, y es que no es un gobierno común, es un gobierno en medio de esta terrible pandemia y de un impacto económico terrible, porque quizá mucha gente del pueblo no se ha dado cuenta de que aquí cayó el dinero del turismo, que el gobierno tuvo que dejar de cobrar, el gobierno de Danilo y él también, que al mismo tiempo también todo el mundo perdió los empleos, las empresas están cerradas. Dice Pepe Abreu que hay un 40% de los empleos que no se van a recuperar jamás. Ya no hablan de aumento salarial, sino de ver si se preserva algo. De que también, y como parte de eso, el gobierno, el anterior de Danilo y ahora de Abinader, tiene que gastar dinero, mucho dinero para controlar la pandemia. Y que en realidad, la realidad es que no se sabe hasta cuándo va a ser. Así mismo. Cuando aparezca una vacuna para 7.500 millones de habitantes que tiene la Tierra. Es decir, que estamos en un momento donde es importante la unidad dominicana. Y creo que esa sugerencia tuya está en el marco de eso. Además, Luis es una persona muy decente y no es malicioso. Y quizá esa misma inocencia de él lleve a que mucha gente se equivoque. Sí. Porque un perverso cualquiera, pues, coge y se burla de cualquiera haciendo una vagabundería, pero Luis es por su sinceridad que comete esos hierros. Le voy a regalar el libro de las 48 leyes del poder. Sí, que es importante, porque yo te voy a decir, hay libros de eso. Por ejemplo, el libro que escribió, creo que fue Azorín, El Político, y un libro que debe tener como 100 años, y tú dices, yo voy a leer ese libro también. Bueno, ese libro le indica a los políticos una serie de reglas ahí. Sun Tzu, oye, el arte de la guerra. Correcto, que no pasan de tiempo. Bueno, muchas gracias, Tomás. Siempre. Ha sido un placer haber tenido aquí en Desafío al doctor Tomás Castro Monegro, destacado jurista dominicano, gran comunicador y, repito, un hombre agudo para analizar los problemas sociales, económicos y políticos de nuestra nación. Será hasta mañana con Desafío.